Y ya iniciada la grabación, por supuesto, iniciamos este quinto taller de fortalecimiento, sábado 8 de febrero 2025, en vivo y en directo. ¿Qué vamos a ver hoy día, estimados y estimadas? Diagnóstico social. Vamos a fortalecer un poquito nuestros diagnósticos y la idea es que podamos, ¿cierto?, ir aumentando y que nuestros diagnósticos se vean cada vez más profesionales. Hablo de diagnósticos sociales, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para ello vamos a trabajar con un Canvas que va a quedar, que lo que vamos a utilizar de base, ¿ya? Así que cualquier consulta, quienes estén en vivo nos pueden ir interrumpiendo y por supuesto quienes nos ven posteriormente igual nos pueden dejar en los mensajes sus consultas y las iremos resolviendo. Entonces, taller de fortalecimiento profesional, taller de diagnóstico social. Sumamente importante, sumamente relevante para nuestra profesión. Es una de las herramientas, ¿cierto? O fases que nosotros más utilizamos y es importante darle la importancia, es importante darle el lugar que corresponde al diagnóstico y no omitirlo, ¿ya? Así que vamos a trabajar también en este tema. Resumen de contenidos. Antes de comenzar, quiero ver que esté todo bien aquí en Teams, ¿cierto? Que esté el chat activado, todo muy bien y que estemos donde corresponde. Así que ya, continuamos. Iniciemos entonces con lo que vamos a ver el día de hoy. Nos vamos a concentrar en tres elementos claves: fundamentos del diagnóstico social, una breve repasada de lo que se trata el diagnóstico, qué es, temas teóricos, temas técnicos. Vamos a ver un caso práctico que vamos a ir trabajando en conjunto y por supuesto vamos a hacer una pequeña discusión y reflexión final si es que alcanzamos cierto en estos 45 minutos de taller. Así que súper importante de que podamos estar bien atentos y resolviendo todas las dudas que vayan surgiendo. Objetivos. ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Optimizar la capacidad de nosotros, colegas y otros profesionales o estudiantes de las ciencias sociales para elaborar diagnósticos sociales precisos y aplicables en diferentes contextos. Estamos hablando siempre de contextos chilenos, ¿cierto? Estamos hablando de Chile. Entonces, todo lo que tiene que ver con esto, fortalecimiento de nuestro diagnóstico, es lo que vamos a ver el día de hoy. Específico uno, realizar un ejercicio práctico. Lo vamos a hacer más adelante, por supuesto. Y objetivo específico 2, vamos a hacer una reflexión final para poder comentar un poquito de qué es lo que vamos sacando en relación al tema de diagnóstico social. ¿Y qué es el diagnóstico social? Tenemos dos definiciones que son muy interesantes, una más actual, ¿cierto? Más contemporánea, y una que ya es un clásico, ¿cierto? Anderé, que es un clásico de nuestra profesión, y ambas definiciones nos ofrecen riquezas. Ya la primera es de Bustina Vargas Lacusta Zapacayo, 2023, más actual, y dice que es un proceso sistemático de recopilación y análisis y síntesis de información relevante para la comprensión de una realidad social. ¿Ya? O sea, vamos recopilando información, analizando, resumiendo, ¿cierto? Todo lo que involucra una realidad social, con el fin de identificar problemas, ¿ya? O sea, identificar problemáticas y necesidades sociales, así como oportunidades y recursos para su solución. Ya es una definición que va un poquito más centrada en el proceso, ¿cierto? En el proceso de diagnóstico, incluyendo quizás la fase ex dure, que es la fase de intervención. Anderlecht, por otro lado, ya un clásico de nuestra profesión también contemporáneo, ¿ah? No es que sea de una generación o dos generaciones atrás, no, es contemporáneo igual, pero es un poquito más antigua esta definición. Dice que es un proceso que sintetiza, interpreta y conceptualiza la naturaleza y la magnitud de las necesidades sociales o efectos, génesis, causas personales y sociales. Ya aquí obviamente esto está más enfocado en diagnóstico de sí mismo. Quizá en la definición superior podríamos hablar de que el diagnóstico también es parte de una posible intervención, ¿cierto? Habla de identificar problemas y así como oportunidades y recursos para solucionarlos. Se involucra también esa parte del análisis, ¿ya? Ahora, a mí me gusta fusionar ambas definiciones, considerar el diagnóstico como una fase de la intervención social, primero que todo, ¿ya? O sea, sí es un proceso sistemático, sí es un proceso, ¿verdad? Pero también es una fase que muchas veces la omitimos o vienen estandarizadas y por ende no les prestamos mucha atención. Por ende, es importante que el diagnóstico la consideremos como una fase del proceso de intervención social, ¿ya? La primera, por supuesto, la fase ex ante. Vamos viendo si van surgiendo dudas en relación a este tema. Me van dejando en el chat, en el comentario. Vamos a ir viendo aquí también en el Teams cuántas vamos, cómo vamos, ¿cierto? Y todo bien, no hay dudas, así que podemos continuar con nuestra presentación. Ya con la definición un poquito más concreta, más clara, podemos ya empezar a hablar un poquito sobre la importancia.
¿Por qué es importante para el proceso de intervención? O sea, este proceso de la mejora de una problemática social. ¿Por qué es importante para ese proceso el diagnóstico? ¿Ya? Tenemos cuatro ítems que nos hablan sobre la importancia. Primero, identificar y comprender la problemática social. Ya aquí es súper importante diferenciarnos un poco desde el aspecto profesional, desde el aspecto de la solidaridad, me refiero como al tema de caridad o otro tipo de tema más cercano a la, quizá lo religioso, quizá otro tema no nada tan profesional. ¿Ya? Acá tenemos que comprender la problemática desde un aspecto científico, ya no desde un yo creo o otro elemento, sino que hay que medirla y encontrarla a través de un proceso sistemático basado en realidad, comprobable, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué es importante comprender esta problemática e identificarla? Primero, identificarla porque tenemos que trabajar con ella. Ya tenemos que trabajar con la problemática que vayamos a hacer nuestra intervención, nuestra problemática priorizada, nuestra problemática principal. Pero también es importante comprenderla, porque comprendiéndola yo voy a poder abordarla. Si yo no sé de qué se trata o cómo manejarla, obviamente mi intervención va a ser mucho más complicada. Dice, permite diferenciar problemas estructurales de problemas coyunturales, ¿ya? Problemas que son más de fondo o que causan más problemáticas que problemáticas añadidas, ¿cierto? O problemáticas que se van uniendo a una problemática más principal. Identificar factores de riesgo y factores protectores. Ya esto quizá también es un tema que constantemente lo estamos revisando, identificar bien los factores de riesgo, cuáles son esas variables negativas que hacen que la problemática exista. ¿Y cuáles son los protectores también? ¿Cuáles son estas mismas variables o factores que inciden para que la problemática no sea tan, comillas, destructiva o tan mala, ¿cierto? También el identificar y comprender la problemática nos ayuda mucho a contextualizar las condiciones económicas, culturales y políticas. Es un todo, una problemática no es un algo aislado, es un elemento social, de hecho. Por ende, no solamente existe sola y es aislada, como bien digo, sino que hay elementos que la van fortaleciendo o disminuyendo. ¿Ya? Y eso es lo importante de poder identificar durante el diagnóstico. Luego tenemos fundamental la problemática fundamental la planificación de la intervención. El diagnóstico me va a ayudar a decir por qué hay que intervenir en una problemática, ¿cierto? Es diferente cuando, por ejemplo, yo voy a un supermercado y elijo de un stand, por ejemplo, mayonesas, ¿cierto? Ahí yo voy a elegir diferentes criterios para ver cuál es la mayonesa que finalmente llego, porque hay diferentes valores, ¿cierto? Diferentes pesos. Y ahí voy a ir utilizando criterios para ir eligiendo cuál es la que voy a elegir. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Porque vamos a tener que utilizar varios criterios para poder fundamentar primero la problemática a priorizar, o sea, cuál va a ser nuestra problemática principal, y luego la planificación para solucionar esa problemática. Entonces, de ahí el diagnóstico nos da el piso. ¿Ya? Si a mí me dicen de repente, oye Ricardo, ¿por qué vas a trabajar vivienda, por ejemplo? Acceso a la vivienda con un grupo de personas. Yo no le puedo decir, porque yo creo que es lo mejor, ¿cierto? O porque alguien me dijo. Son respuestas que obviamente una persona no profesional daría. O un profesional de las ciencias sociales, ¿cierto? Expondría y mostraría un diagnóstico. Trabajar el tema de vivienda es bueno para estos vecinos de este contexto porque bla, 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 ¿cierto? Y expongo mis criterios, mis razones, el diagnóstico. Para eso también nos sirve el diagnóstico, ¿cierto? Para tener ese piso, de decir, vamos a trabajar esto porque es importante. ¿Qué nos dice el texto? Dice, un buen diagnóstico permite diseñar programas y estrategias ajustadas a la realidad de los sujetos de la intervención, por supuesto. ¿Cierto? Si hacemos el diagnóstico y tenemos la evidenciada la problemática, podemos trabajar sobre ella. También evita intervenciones improvisadas o desconectadas de las necesidades reales. Hay más planificación, ¿cierto? Hay un poquito más de, comillas, cabeceo, ¿cierto? Hay más pensamiento, hay más de todo. Entonces por ahí se va sumando también la calidad. Asegura también la coherencia entre el diagnóstico, la planificación y la evaluación de la intervención, que todo es un gran conjunto, ¿cierto? Todo es un gran proceso que llamamos proceso de intervención social, ¿cierto? Desde la antesala del diagnóstico, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, hasta, ¿cierto?, el levantamiento del seguimiento. Todo un gran proceso que incluye diagnóstico, planificación, ejecución de actividades, etcétera, evaluación.
Otro punto que es importante del diagnóstico social y por qué es importante tiene que ver con la movilización de los recursos y actores sociales. Todos los temas que estamos tratando el día de hoy son temas sociales, del trabajo social, ¿cierto? Del trabajo con las comunidades y por ende tenemos que trabajar con personas. Esto no es algo que podamos hacer solos. Tenemos que movilizar tanto recursos como actores sociales. Recursos nos referimos tanto como a recursos económicos, como a recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos, ¿cierto? De diferentes tipos y los actores sociales o actores relevantes son las personas que juegan un rol, ¿cierto? En este juego de la mejora social. Colegas profesionales de otros programas, políticos, instituciones, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué nos dice la presentación en relación a este tema de los recursos y los actores sociales? Identificar los recursos disponibles y las limitaciones para la intervención. Ojo, que aquí toda la intervención involucra recursos, no es gratis hacer una intervención social, de hecho es caro hacer una intervención social. Entonces tenemos que tener los recursos disponibles para hacerlo. También esto permite articular redes de apoyo. Ya lo hablábamos, ¿cierto? Con los actores principales, políticos, dirigentes, otras instituciones, liderazgos, comunitarios, etcétera. Ya la red de apoyo es algo que tenemos que estar nutriendo constantemente. Además, esto permite la movilización de recursos y actores principales a definir el rol de los actores. Ya esto es bueno ubicar, igual que en un tablero de ajedrez, quiénes son las personas que están involucradas y qué es lo que pueden hacer. Sabiendo qué es lo que pueden hacer, nosotros podemos gestionar ahí la red de apoyo para solicitar ayuda o apoyos necesarios. ¿Ya? Y otro punto que es súper importante, la importancia del diagnóstico tiene que ver con la medición del impacto de la intervención y su evaluación, por supuesto. O sea, realizar intervenciones que no solamente duren lo que dura el proyecto, sino que obviamente el impacto social sea mucho más largo. Ahora, aquí hay que tener ojo, ¿ah? Porque tenemos que saber medir impacto. Ya no es simplemente decir, subí en 2% el porcentaje de autoestima de mujeres vulneradas, por decir algo, por inventar algún tema. ¿Cierto? Esto yo lo tengo que demostrar, que ese porcentaje ha subido. ¿Y esto cómo lo hago? A través de instrumentos. También lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Cuando en la fase de diagnóstico tengamos que utilizar nuestros instrumentos de diagnóstico de entrada y de salida, ¿ya? ¿Cómo estamos por el Teams? A ver por aquí. No hay dudas en el chat, por supuesto. Así que vamos súper bien continuando con la programación y con este taller de diagnóstico social. Así que continuamos. ¿Cómo podemos medir impacto? Me preguntan. Bueno, aquí la medición de impacto la podemos ir relacionando con diferentes instrumentos. Si, por ejemplo, queremos trabajar niveles de motivación, tenemos que usar un instrumento que al principio de nuestra intervención mida el nivel de motivación de las personas, de nuestros usuarios, ¿cierto? Y luego otro instrumento al final del proyecto de la intervención para volver a medir el mismo criterio, ya la misma variable. Entonces ahí yo puedo comparar cómo estaban estos porcentajes antes de la intervención y cómo estaban después, y de ahí yo puedo efectivamente demostrar el impacto. Diagnóstico social profesional. Ojo, estamos hablando de algo, algo estructurado, ¿cierto? Con síntesis, algo bien hecho, con metodología, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que tener un diagnóstico para que no solamente se vea profesional, sino para que lo sea efectivamente? Debe cumplir con algunos criterios metodológicos, éticos y técnicos para asegurar calidad, ¿cierto? Y para asegurar que se va a realizar una buena intervención social. Ya vamos a ver estos elementos enseguida, que son estos cuatro que están en pantalla. Rigor metodológico. Ya tiene que haber un orden aquí. Esto no es, se me ocurre hacer esto ahora, ahora mejora esto. No, esto tiene que ir con un orden preestablecido, con un rigor metodológico, o sea, que la metodología empleada en el diagnóstico sea coherente, que tenga pies y cabeza, ¿cierto? Y que sea la adecuada para el contexto que estamos trabajando. Ya aquí también hay que ir pensando en los niveles de intervención, la cantidad de usuarios, el tipo de diagnóstico que vamos a realizar, ¿cierto? El tipo de limitaciones que que tenemos para aplicar el diagnóstico, etcétera, etcétera. Ya dice aplicar un proceso estructurado y validado, ¿ya? Luego, claridad y la precisión de la formulación del diagnóstico. Nuestro diagnóstico tiene que tener objetivos, tiene que tener una formulación, tiene que tener una estructura, ¿cierto?
Además, tiene que tener un enfoque ético centrado en el derecho de los derechos humanos. Ya esto obviamente es un tema social, estamos trabajando temas de problemáticas, por ende, el paradigma central es el enfoque de derechos humanos. Además, la articulación con políticas públicas sociales. Esto es súper interesante porque una vez que hagamos nuestro diagnóstico, nosotros empezamos con una fase de planificación y de búsqueda de recursos para trabajar la problemática. Entonces aquí nosotros tenemos que alinearnos con la política pública que entrega estos recursos para trabajar, para que coincidamos, ¿cierto?, en esos mínimos de intervención y ellos nos faciliten recursos a través de algún concurso público. Ya, eso es súper importante de que estemos al día con el tema de las políticas públicas y los programas sociales en el caso de que tengamos que hacer diagnósticos sociales. Fases. Ya vamos a ir viendo las fases del diagnóstico y luego las vamos a ir trabajando de manera individual, ya para que vaya, esto sea un poquito más entretenido y poderlo irlo desarrollar de mejor manera. Uno, ¿qué tenemos? Acercamiento preliminar. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar, antes de empezar con esto, de que el diagnóstico es un elemento efectivamente que nos podría pedir alguna organización, una familia, una empresa, una institución, ¿cierto? El diagnóstico busca poder conocer cuáles son las problemáticas que están dando vueltas en nuestra organización, ¿ya? Entonces, en base a esa solicitud, nosotros iniciamos un diagnóstico social. ¿Qué es lo que hacemos primero? Investigamos. Vemos qué es lo que se ha hecho en los últimos 5 años, cuántos profesionales han asesorado a esta organización, qué proyectos han ganado, qué recursos han obtenido, cómo está su red. Ya aquí un estudio de red, ¿cierto? Hacer un instrumento de este tipo de evaluación es súper bueno, ya como un ecomapa, ¿cierto? Algo que nos permita ir conociendo cómo está el nivel de red de nuestra institución, ¿ya? Además, también conocer las opiniones de los usuarios siempre es bueno y ver qué intervenciones se han ido realizando. Esto nos va a ayudar a tener un contexto, ¿ya? Es súper interesante esto porque muchas veces me pasó mucho trabajando en proyectos de vivienda, que cuando llegaba alguna organización o alguna dirigente a pedirme asesorías para postular, una de las preguntas recurrentes era el clima. ¿Cómo está el clima de estas personas? ¿Cómo está el clima laboral? Le decía yo. Pero me refería como al ánimo de las personas para postular y traer papeles, ir a reuniones, ¿cierto? Porque tenemos que ir viendo también cómo está ese aspecto, que es importante. Ya nuestra organización que estamos asesorando, con los que estamos trabajando, también tienen un contexto histórico, ¿cierto? A lo mejor han venido de 5 profesionales y ninguno les ha ayudado adecuadamente, entonces vienen con un genio poquito más. O a lo mejor no, a lo mejor es su primera incursión con un profesional social y va a ser una excelente experiencia. Aquí podemos encontrarnos de todas, ¿ya? Pero una buena revisión previa es muy bueno, averiguar de la institución cuál es la historia, revisar redes sociales, etcétera. Investigar un poco sobre la organización que estamos trabajando. Eso nos va a dar contexto, por supuesto. Identificación y categorización de las problemáticas, ¿ya? Acá vamos a encontrar varias problemáticas. Es difícil que solamente demos con una problemática central directa inmediatamente. Si hablamos, por ejemplo, de un colegio, vamos a encontrar temas de retención escolar, temas de bullying, temas de género, temas de técnicas de estudio, retención, etcétera. Tenemos un montón de problemáticas que surgen en este ámbito académico, ¿cierto? Y cada institución o cada grupo de personas tiene ¿cierto? Algunas problemáticas que pueden ir surgiendo naturalmente, ¿cierto? Desde la fenomenología. Ahora, tenemos que identificarlas. ¿Cómo identificamos nosotros problemáticas? A través de instrumentos de diagnóstico. Ya estos instrumentos tienen que ser validados, ojalá por dos profesionales del área, y tienen que servirnos para identificar la problemática. Ya aquí no vamos a ahondar tan profundamente sobre la creación de instrumentos de diagnóstico social, pero sí es importante que un instrumento de diagnóstico social pueda ser confeccionado correctamente, o sea, elegir primero hacer un mapa de variables, cuáles son las variables que mi instrumento quiere recolectar, ¿verdad? Y de eso ir a aplicar una matriz y después hacer ya el instrumento en sí. Ya cuando lo creamos nosotros, muchas veces estos instrumentos de diagnóstico vienen estandarizados por algún programa donde estemos contextualizados. Entonces ahí también hay que tener ojo. Si los vamos a crear nosotros, tienen que ser un instrumento que a lo menos cuente con lo principal o con lo mínimo que tiene que tener un instrumento de diagnóstico Sí, no social, que te da es... mucho recuerdo lindo de tu mamá.
Aló, ahí algo se filtró un audio. Vamos a ver, a silenciar. Ahí sí. Entonces, el instrumento tiene que estar bien hecho, tiene que contar al menos con los elementos básicos de un instrumento, como un encabezado, ¿cierto? Un título, un encabezado. El encabezado por lo general dice quiénes somos, para qué se está aplicando el instrumento, cuál es el objetivo del estudio, qué se van a hacer con los datos, si los datos son confidenciales o no, si el instrumento es anónimo o no, si tiene fines educativos, si tiene fines de investigación, etcétera. Todo eso va en el breve encabezado y además las instrucciones, dependiendo del tipo de instrumento, si es por ejemplo una encuesta que alguien aplica al usuario, podemos igual reducir el tema de instrucciones, pero si es un documento o un instrumento que contesta el mismo usuario, tenemos que en el encabezado también dejar un espacio para las instrucciones. Luego los ítems o las preguntas de nuestro instrumento tienen que estar alineadas con las variables de nuestra matriz de variables, ¿cierto? Y el ítem, o sea, la pregunta, tiene que estar bien estructurada, ¿cierto? Tiene que tener coherencia con la variable y tiene que tener coherencia con la metodología de nuestro instrumento. Ya antes de armar todo esto de las variables, tenemos que determinar si nuestro instrumento va a ser quali o quanti. O sea, si vamos a recolectar números concretos o si vamos a levantar información escrita o en audio, ¿cierto? De elementos más subjetivos, ¿cierto? Que hay que interpretar. Ya todos esos elementos hay que considerar cuando hacemos esta parte, la identificación y la categorización de nuestras problemáticas. Si nuestro instrumento está bien hecho, bueno, bien hecho me refiero a que se está conformado, tiene todas las partes necesarias que involucran a un informe, perdón, a un instrumento de diagnóstico y está validado, ¿cierto? Lo puedo aplicar. Ya ese instrumento, por lo general, no solo me va a arrojar una problemática, sino que me va a arrojar varias problemáticas, dependiendo del tipo de variables que hayamos utilizado en su confección. ¿Ya? Y una vez que nosotros tenemos ya identificadas todas las problemáticas a través de nuestro instrumento de diagnóstico, vamos a categorizar. Por lo general usamos una tabla de categorización, ¿cierto? Una tabla que tiene en una columna arriba, ¿cierto? Todos los criterios. Criterio uno, criterio 2, criterio 3. Por lo general usamos urgencia, magnitud, impacto, recurso económico, infraestructura, qué sé yo. ¿Cierto? Todos los criterios que nosotros queremos utilizar para elegir nuestra problemática. Y hacia abajo, ¿cierto? La fila arriba con los criterios, abajo la columna con la problemática. Problemática uno, problemática 2, problemática 3, problemática 4, problemática 5. ¿Ya? Y adentro yo voy llenando, por ejemplo, de 1 a 5 siendo uno menos importante y 5 más extremo. Y voy a criterio tanto, 5 problemática tanto. Y así me armo una tablita de criterios y al final voy a sumar estos puntajes y la problemática que tenga más puntaje en base a los criterios que estaban arriba, ¿cierto? Se va a denominar nuestra problemática priorizada. Ya, o sea, la problemática que vamos a trabajar en nuestra fase ex dure, que es nuestra fase de intervención social. ¿Ya? Pero en esta parte la idea es crear instrumentos, validar instrumentos o aplicar instrumentos estandarizados, ¿cierto? Recolectar información y priorizar esa información, priorizar la problemática. Lo que significa priorizar es que una va a ser la número uno, otra va a ser la número dos, otra va a ser la número tres, y otra va a ser la número cuatro, y la otra va a ser la número cinco. Creo que esta es la otra diapo. A ver, creo que me estoy adelantando. Aquí está, así como está en la foto aquí, ¿cierto? Una arriba y el resto hacia abajo. ¿Cuál va a ser la problemática que vamos a trabajar o que vamos a sugerir nosotros a nuestra organización trabajar en una futura posible intervención social? La primera, ¿cierto? La que en urgencia haya salido con más puntaje, la que en impacto haya salido con mayor puntaje, la que nuestros criterios hayan elegido, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática a priorizar? Al final no la elegimos nosotros, si se dan cuenta. Nosotros le damos los criterios, ¿cierto? Los instrumentos y todo, pero es la ciencia aquí, los números quienes nos dicen cuál es la problemática que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Y esto le da respaldo profesional a nuestro diagnóstico, ¿cierto? No es lo mismo decirle a una dirigente, señora Juanita, vamos a trabajar vivienda porque vi ayer un reportaje y me parece que es lo mejor para los vecinos. Pésimo, ¿cierto?
Pero si nosotros vamos con un diagnóstico, ¿cierto? Mire, señora Juanita, vamos a aplicar estos tres instrumentos, este es de esto, esto es de esto, esto es de esto, vamos a evaluar esto, vamos a sacar respuestas, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que ocurre con los vecinos. Y de ahí vamos a sacar una problemática. Eso es mucho más profesional, tiene un proceso, ¿cierto? Tiene lineamientos teóricos, hay información de respaldo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una vez que ya tengamos nuestras problemáticas ya un poquito identificadas, ¿cierto? Ya sabemos más o menos cuál es nuestra problemática priorizada, vamos a poder trabajar en este punto. Los actores y los recursos, las personas que son importantes en mi proceso de intervención. Por ejemplo, si estoy trabajando Servio, temas de vivienda, una de las personas más importantes va a ser el delegado de Servio, la persona, el encargado del programa de Servio, o quizá el colega social que trabaja viendo proyectos, ¿ya? Otra parte puede ser también el tema de las constructoras. También en el área de vivienda las constructoras son un actor relevante. Los comités de vivienda, que hay muchísimos, también son actores relevantes en esta temática de vivienda. Entonces, por eso es importante identificar nuestra problemática antes que esto, porque si nuestra problemática es de educación, las líneas de recursos, de financiamiento que nosotros tenemos que buscar y los actores que nos pueden ayudar, los actores relevantes, son los que están ligados con educación. Y para yo saber que voy a trabajar educación, tengo que tener, como vimos en el punto anterior, nuestra problemática ya priorizada, identificada y priorizada. ¿Ya? Mapa de redes, esto es súper importante, Ecomapa, aquí tenemos que aplicar todos estos instrumentos que hemos ido aprendiendo, que aprendimos durante nuestros años de universidad, ¿cierto? Que de repente quedan ahí un poco en el olvido. Lo bueno es que en YouTube hay mucha información, muchos colegas que explican cómo hacerlo, así que atrévanse y háganlo cuando sientan que es necesario para fortalecer su diagnóstico, aplicar también estos tipos de instrumentos, ¿ya? El mapa de redes también es importante y no solamente un mapa básico de redes, sino que también la identificación de cómo están esos vínculos. Ya, o sea, si por ejemplo nuestra organización tiene mucho vínculo con la municipalidad, pero poco con el gobierno regional, ya sé que a lo mejor por el gobierno regional puedo aumentar la calidad o fortalecer la calidad de mi red. ¿Ya? Entonces, por eso igual es interesante que en nuestros ecomapas agreguemos además el tema de las vinculaciones con las instituciones. Prognosis. Una vez que yo ya tengo, ¿cierto? Mi problemática ya priorizada, ¿cierto? Los actores relevantes y los fondos donde puedo conseguir financiamiento para trabajar ya identificados, yo hago una prognosis, que es un ítem, de hecho, de los informes de diagnóstico. ¿Qué es una prognosis? Es una predicción de una evolución social, de cómo la problemática que ya está priorizada va a evolucionar en el futuro si es que no la intervenimos. ¿Ya? Si, por ejemplo, seguimos con el tema de vivienda, ¿qué pasa si a esta familia con la que estamos trabajando no se le entrega una vivienda propia? Y aquí obviamente la prognosis va a ir un poco cargado hacia lo negativo, ¿cierto? Van a haber problemas económicos, ¿cierto? Va a haber problemas de espacio, hacinamiento. Y aquí, ¿cuál es la gracia de la prognosis? Que los profesionales debemos estar constantemente leyendo para poder elaborar buenas prognosis, ¿cierto? Porque tenemos que estar también muy en conocimiento de cómo afecta esta problemática y cómo podría afectar en el futuro. Ahora, esta predicción en el futuro no es algo mágico que yo me imagine, ¿cierto? Tenemos que tener respaldo teórico. Entonces, por ahí tenemos que estar siempre al día con nuestras lecturas desde el tema social, ya para que nuestras prognosis también sean un poquito más robustas. Ya todo lo que podría pasar si es que no trabajamos nuestra problemática priorizada, lo negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de este punto la persona que lee nuestro diagnóstico dice, ah, mira, esto puede pasar y esto es lo que tenemos que evitar. Usted aquí le dice a su organización, esto es lo que tenemos que evitar. Y por eso hay que trabajar la problemática priorizada. Ya la prognosis también incluye, no está aquí, pero la prognosis también incluye una posible mejora o cómo se puede mejorar esta situación. ¿Ya? Poner ejemplo que a través de un proyecto concursal y que se trabaje, o vuelvo al tema de vivienda, quizá a través de un acompañamiento para que la organización pueda generar una postulación efectiva, algún mejoramiento de vivienda, por ejemplo, podría mejorar los aspectos negativos de esta problemática, ¿cierto? Aparte de decir todo lo negativo que tiene la problemática, doy, ¿cierto? Una antesala de lo que podría ser una intervención.
¿ya? Un proceso de intervención con actividades, ¿cierto? Con objetivos, con metodología, etcétera. Por ahora queda en la prognosis y queda como una sugerencia. Ya recuerden que, aunque a mí me gusta personalmente decir de que todo esto es una gran fase completa de intervención social, el diagnóstico suele estar un poquito separado de la intervención. Tenemos que evitarlo, obviamente, pero hay que tratar de verlo de esa manera. Bien, ya con todo esto teórico un poco, que ya hicimos la base teórica como para empezar ya a practicar un poco, quizás recordar esto porque ya es algo que quizás hayan visto mucho, pero siempre es bueno tener un poquito la teoría fresca para que esto sea mucho más fácil en la práctica, por supuesto. Ahora vamos a trabajar con esta junta de vecinos ficticia que no existe. Quizás el nombre puede existir porque es un nombre común, pero para el ejemplo fue inventado. La junta de vecinos Nuevo Porvenir. Permiso, que me da calor hablar tanto. Bien, vamos a simular, estimados y estimadas, de que esta junta de vecinos nos contrata a nosotros para poder realizar un diagnóstico social. ¿Ya? Aunque esto suena raro, suele suceder, las organizaciones sociales muchas veces tienen problemas de funcionamiento, a lo mejor de motivación, o a lo mejor no logran concretar ayudas o proyectos sociales y en esas oportunidades las organizaciones buscan profesionales de las ciencias sociales para poder ayudarse, ¿ya? Incluso pueden postular ellas mismas a fondos para financiar este tipo de acompañamiento, ¿ya? Aquí también nos agarramos un poquito del taller del día lunes que tuvimos de emprendimiento social. ¿Cómo yo, siendo trabajador social o asistente social, puedo emprender? ¿Cierto? Sin poder trabajar sin la necesidad de tener un empleo, un servicio o un programa que me contrate. ¿Ya? Pero hoy día vamos a trabajar en este ejemplo. Junta de vecinos Nuevo Porvenir, que es una junta de vecinos que nos dice a nosotros, don Ricardo, ustedes van a ser el equipo, don Ricardo y ese equipo necesitamos realizar un diagnóstico de nuestra junta de vecinos porque hay algunos problemillas, ¿cierto? Inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, aquí lo que le comentaba, vamos a presentar un plan de acompañamiento social para la Junta de Vecinos, de diagnóstico más que de acompañamiento, estamos trabajando diagnóstico. Lo primero, como veíamos anteriormente, vamos a realizar un acercamiento preliminar. ¿Qué significa esto? Voy a checar un poquito aquí para escribir, ¿ah? Reproduciendo desde Ricardo. Sí, un momento. Ahí. Bien. Acercamiento preliminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí, como los comentábamos hace un ratito? Averiguar, ¿cierto? Averiguar todo lo que se pueda de la organización. Si es que postularon a proyectos, asesorías anteriores, apoyos institucionales, etcétera. Hay fundaciones, por ejemplo, que prestan estos apoyos de acompañamiento profesional a organizaciones. Los municipios, de repente, algunos también lo hacen, ¿cierto? Pero ¿cuál es el punto? El acercamiento preliminar, conocer todo lo que ha ocurrido con esta organización, ¿ya? Aquí también podemos agregar el tema de redes sociales, por supuesto. Ver qué han hecho con redes sociales, etcétera. ¿Cuál es la idea de esto? Darnos un contexto. A lo mejor los mismos vecinos, las mismas dirigentes nos van diciendo, oiga, don Ricardo, creemos nosotros porque ellos igual están en el contexto, ellos igual entienden el tema de las problemáticas. Queremos trabajar o pensamos que podemos trabajar tal tema, ¿cierto? Yo lo anoto ahí como información previa. Allá los vecinos ya sienten que tienen que trabajar esta problemática, ¿cierto? Y a lo mejor puede que confirmemos eso al final del diagnóstico, lo que hablaría bien de nuestro grupo de usuarios, porque también tienen un ojo crítico sobre sus propias problemáticas. Ya, una vez entonces que tomé toda la información que pude averiguar, entro a mi segunda fase, o a mi segundo paso, que es el objetivo del diagnóstico. Y aquí podemos preguntarle nosotros a la dirigente o a quien corresponda, ¿para qué quiere este diagnóstico? Y aquí nos pueden decir, ¿cierto? Porque queremos hacer proyectos, ¿ya? O sea, quieren trabajar algunas líneas de algo y postular, entonces necesitan conocer qué problemáticas podrían trabajar, ¿cierto?
A lo mejor la organización, en este caso que una junta de vecinos no cumple sus objetivos, entonces quieren averiguar qué es lo que ocurre, quieren saber qué ocurre, ¿cierto? Siempre vamos a trabajar con tres objetivos, ¿cierto? Un objetivo general que se va a acercar a un verbo de descubrimiento, de conocer, porque es un diagnóstico, ¿cierto? Conocer la realidad de tal, ¿cierto? Contrastar la información de averiguar tal cosa, comparar tal tema. Ya son verbos de diagnóstico, ¿cierto? Porque tenemos que averiguar, estamos investigando algo, es un diagnóstico, ¿ya? Ya teniendo los objetivos, continuamos con la identificación y la categorización de las problemáticas. Y aquí yo empiezo con un instrumento de diagnóstico, que si está en un programa seguramente ya viene listo, ¿ya? Pero si está trabajando de manera independiente, tiene que crearlo, ¿ya? Por lo general es un instrumento de diagnóstico de entrada y de salida, ¿sí? O lo que conocemos como un instrumento de diagnóstico y uno de evaluación. ¿Ya? Y esto es sumamente importante, estimados y estimadas, y esto le voy a poner aquí un signo igual, para el tema de evaluación de impacto. Y esto, ¿cierto? Es sumamente importante, porque esto es de impacto, perdón, impacto. Ya. ¿Por qué con esto evaluamos impacto? Porque con un instrumento de entrada y de salida de diagnóstico, uno de diagnóstico y uno de evaluación, nosotros podemos ver el tema del cumplimiento, ¿ya? De que si logramos los objetivos y logramos el cumplimiento de lo que estábamos proponiendo. ¿Ya? Entonces aquí es importante que, por ejemplo, si en el diagnóstico nosotros vamos a hacer un diagnóstico y una de las variables, por ejemplo, esto es una junta de vecinos, ¿cierto? Vamos a poner tema de violencia intrafamiliar. Una de nuestras variables va a ser identificar si la violencia intrafamiliar es parte de las problemáticas más recurrentes de los vecinos de la junta de vecinos no por venir. ¿Cierto? Ahí tenemos un objetivo general. Y agregar unos dos o tres específicos, ¿cierto? Uno de los específicos sería realizar un diagnóstico social, otro sería aplicar estos instrumentos, ¿cierto? Y quizá otro instrumento, otro objetivo específico sería hacer la presentación de los resultados, ¿cierto? Una reunión donde se presentan los resultados de los diagnósticos. Ahí ya tenemos tres objetivos, ¿ya? Ahora, el instrumento, vamos a crear nuestros instrumentos para levantar nuestra información. Significa que creo el instrumento, aplico el instrumento y aquí igual tengo que tener coherencia, ¿ya? Si mi instrumento es para 5 personas y yo estoy solito, puedo aplicarlo, ¿cierto? Pero si yo soy solo un trabajador social, ¿cierto? Y mi universo es de 700 personas y tengo una semana o 2 semanas, obviamente va a ser imposible. Ya, así que tenemos que mantener, por supuesto, la coherencia también en ese aspecto. ¿Ya? Crear instrumentos, aplicar instrumentos, ¿ya? Y evitar la aplicación online, etcétera, que son en realidad como malas prácticas, entre comillas. La tecnología ayuda, pero acordémonos que estos son temas sociales también. ¿Ya? Y lo ideal es verlo face to face, cara a cara con alguien. ¿Ya? Aplicar instrumentos, ¿cierto? Recomendación, valide esos instrumentos, ¿ya? Por lo menos con dos profesionales, dos coleguitas, ¿cierto? Que le revisa esos instrumentos y le pegue una firmita, ¿ya? Porque se nos puede escapar algo a nosotros, siempre alguien ve algo que de repente en nuestra perspectiva no lo estamos considerando y puede ser importante, y el aspecto de mejora siempre es fundamental en este tema de desarrollo de proyectos, ¿ya? Entonces, aplicación de instrumento, luego tengo que tabular mis datos y aquí también tenemos que ser ultra profesionales, utilizar el elemento de respuesta o la forma en que voy a explicar mi respuesta vinculada a mi metodología. O sea que si estoy trabajando quali, tengo que usar un mapa de lluvia de ideas o un elemento más de texto, ¿cierto? Para mostrar mis resultados. Si estoy trabajando quanti, gráfico, ojalá, ¿cierto? O algunos diagramas.
para poder evidenciar los resultados. ¿Ya? Todo eso es parte de este proceso, identificación y categorización también, porque una vez que tenga mis resultados listos, yo voy a tener, ya, problemática esta, uno, esta, dos, esta, tres. Supongamos que aquí tenemos tres problemáticas. Estamos hablando de una junta de vecinos. Asistencia a reuniones, ¿cierto? Como primera problemática. Luego podemos poner clima, ¿cierto? Esto es relaciones entre los socios. Supongamos que es un poquito tenso. Y podríamos tener otra problemática que tenga que ver con eh, BIF. Pongámosle algo un poquito más complicado. Le voy a poner violencia intrafamiliar. Ya, supongamos que esas son las tres problemáticas que nos arroja nuestro instrumento, que son necesarias de abordar, ¿cierto? Y en la priorización, ya hice mi cuadro de priorización y la que me salió con más puntaje es esta. Ya, obviamente, porque aquí hay algunos criterios que la van a disparar arriba, como la urgencia, la gravedad, el impacto. Esta problemática tiene harto puntaje, una problemática muy complicada y muy grave, ¿cierto? Por ende, es probable que nuestra categorización nos dé ese resultado, ¿cierto? Cuando exponemos la problemática a la priorización. ¿Ya? Entonces, en esta parte tenemos que hacer todo el aparataje para levantar nuestra info, aplicar crear, aplicar, bueno, crear, validar, aplicar, tabular. Sí, para eso toda lengua, ¿cierto? Y mostrar nuestros resultados de nuestro diagnóstico. ¿Y cómo finaliza esto? Diciendo, la problemática priorizada de este diagnóstico es, en este caso, la violencia intrafamiliar. ¿Ya? Esto mientras mejor se presente, mucho más profesional va a salir. Además, determinarla en base a los criterios. Bueno, ya lo hablamos, me adelantaba un poco. Si tengo tres criterios de evaluación, de priorización, perdón, que por lo general es magnitud, impacto y, perdón, impacto, magnitud y tiempo puede ser también aplicado. Yo en base a esos criterios determino cuál es la problemática priorizada, que en este caso es esta, que es violencia intrafamiliar. ¿Ya? La voy a de hecho a copiar y la voy a pegar por acá. ¿Ya? Que sería la priorizada. Habían más, ¿cierto? Había baja asistencia a reuniones, había mal clima entre los socios, existía varias problemáticas, pero en base a nuestros criterios, ¿cierto? De organización, se determinó que la más importante a trabajar era la violencia intrafamiliar. ¿Ya? Entonces esa es la problemática priorizada. Aquí está, violencia intrafamiliar. Una vez que ya determinamos en base al diagnóstico nuestra problemática priorizada, ya sabemos que vamos a trabajar violencia intrafamiliar. ¿Quiénes son los actores relevantes aquí? Aquí podría entrar, ¿cierto? Cernamej, Cernamej, podría entrar el municipio a través de alguno de sus departamentos, entra el servicio de salud. No le voy a poner ese de Osorno porque yo estoy en Osorno, pero puede ser el servicio de salud X, cualquiera, ¿cierto? Ya organizaciones sociales que trabajen el tema de violencia de género o violencia intrafamiliar, ¿cierto? Policía, porque estamos hablando de una problemática altamente compleja, ¿cierto? Policía, perdón, etcétera, etcétera. Me comí como 20 letras por palabra. ¿Ya? Hay un montón de actores relevantes, personas que están asociadas a esta problemática, que estudian esta problemática, que trabajan con recursos para solucionar esta problemática. Entonces a ellos yo tengo que abordar. Mi problemática priorizada es violencia intrafamiliar, entonces yo ahí me toca tocar puertas de todas las instituciones, de todos los profesionales, ¿cierto?, que trabajen en este tema. Y no solo eso, porque también habla de recursos. Significa que yo también puedo buscar líneas de financiamiento que estén involucradas a la problemática.
ya fondos sociales, fondos de Cernamec, fondos de temas de protección de la familia o de infancia, si lamentablemente nuestros usuarios que han sido vulnerados por el tema de problemáticas han sido niños, niñas o adolescentes, ¿ya? Aquí también existen este tipo de líneas de fondos concursables. Y muchas veces a lo mejor no vamos a poder asociarnos a algún programa para que nos apoye directamente, sino que vamos a tener que postular nosotros mismos como trabajadores sociales a nuestras organizaciones a fondos para poder trabajar, para obtener recursos y poder financiar algunas ideas o proyectos, ¿ya? Por eso es importante conocer también quiénes son los actores relevantes porque ellos les van o nos pueden ayudar. Por ejemplo, si tenemos esta problemática, nos pueden orientar dónde tocar puertas, a quién recurrir, qué organización nos puede apoyar, y quizás no siempre con recursos económicos, a lo mejor con charlas, con profesionales que van a hacer concientización, y ahí incluso se puede armar un proyecto para abordar esta problemática priorizada, ¿cierto? Hacer instancias o actividades para bajar los índices de violencia intrafamiliar o hacer tema de concientización. ¿Ya? Súper importante entonces la identificación y los actores de redes, por supuesto, para que podamos buscar los apoyos necesarios y trabajar nuestras problemáticas lo mejor posible. Prognosis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros usuarios si es que no trabajamos o no mejoramos el tema de la violencia intrafamiliar? ¿Cierto? Volvamos un poquito atrás, ya tenemos nuestra problemática priorizada, ¿cierto? Después de nuestros instrumentos y de nuestra investigación, ¿cierto? Y ahora tenemos que decir nosotros, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con una familia que vive con violencia intrafamiliar? ¿Cierto? Aquí tenemos conductas. Voy a escribir lo que se me vaya ocurriendo. ¿Ah? No soy especialista yo del tema de brief, así que si hay algún colega que de repente ve que me caigo en lo técnico, me pone ahí, me corrige, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, el tema de los factores de riesgo, ¿cierto? Altos factores de riesgos relacionados con el tema de brief, ¿ya? Eh, Posibles episodios de violencia, daños físicos y quizá también mentales o psicológicos, ¿cierto? Mentales le voy a poner porque es un poquito más corto que psicológico. Mentales, ¿cierto? Disfunción familiar, quizá tenemos el tema de roles deficientes, roles parentales negativos, que afectan obviamente la percepción de la realidad de los NNA. Y ahí nosotros podemos hacer en la prognosis un texto grande, obviamente, quizás no un informe, ¿cierto? Pero sí una plana, media plana, dependiendo de la problemática, ¿cierto? Y también del tiempo que tengamos para explayarnos, eh, lo podamos hacer. Ahora, por lo general, esto se pide de que sea lo más sintetizado posible, o sea, que sea lo más reducido, ¿ya? Porque igual los colegas en todos estos servicios están llenos de casos. Entonces, la idea es hacer lo más compacto posible. ¿Ya? Entonces la prognosis, para que quede claro, yo aquí agrego todo lo que podría pasarle a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra empresa, a la organización que estemos asesorando, si es que no trabajamos la problemática priorizada. Y aquí tenemos que ser crudos, ¿ya? Explicar concretamente qué es lo que va a ocurrir. También aquí existe, bueno, esto que está aquí va acá, por supuesto, en los escenarios posibles. Pero también tenemos que en la prognosis podemos explicar cómo tratar de mejorar esto, lo que denominamos una propuesta de acción inicial. Quizás no hacer el proyecto concreto, la iniciativa concreta para trabajar la problemática priorizada, pero sí como un preset, algo que viene, ¿cierto? Un opening, no sé si un opening, pero una antesala, ¿ya? Una antesala de lo que podríamos hacer para solucionar la problemática priorizada, que en este caso sabemos que es violencia intrafamiliar. Entonces yo aquí puedo proponer, ¿cierto? Realizar, ¿cierto? Realizar una serie de talleres de concientización
a familias de la Junta de Vecinos nuevo, espérame que estoy escribiendo horrible de nuevo, familias de la Junta de Vecinos, ¿cierto? Nuevo Amanecer, creo que se llamaba Amanecer. ¿Ya? Esto está muy por encima, ¿ah? Obviamente esto tiene que ser mucho más formulado, eh, y también ver dónde se va a financiar, po. Esto puede ser financiado por el fondo XXX del GORE, qué sé yo. ¿Ya? Entonces yo aquí la propuesta doy como una antesala, como para también enganchar el tema de la intervención, ¿ya? Y el diagnóstico es, la problemática es, ¿cierto? La prognosis me dice qué es lo malo que va a ocurrir si no trabajo y también me dice una pequeña instancia de cómo podríamos mejorar, qué podríamos hacer. Talleres, salida a terreno, traer un profesional experto, traer a personal de policía, a explicar temas, un abogado, no sé. Ahí podemos hacer un montón de actividades y ahí también va a salir a flote todo lo que es la innovación y por supuesto la creatividad de los trabajadores y trabajadoras sociales, ¿ya? Así que es súper importante también el tema de la prognosis, ¿ya? Con eso, efectivamente terminaríamos el proceso de fase ex ante, dependiendo de los autores, porque hay autores que también involucran el proceso de planificación en el proceso ex ante y otros autores lo ubican en el proceso ex dure. A mí me gusta más aplicarlo en el proceso ex ante, pero los teóricos que estamos hablando y viendo hoy día lo mencionan más como en este otro proceso, ¿ya? Ahora, eso lo puede ir determinando usted efectivamente si es que usted va planificando y va haciendo toda la intervención. Ahora, si esto es estandarizado, le van a avisar usted cuando termina su fase uno, o sea, su fase ex ante y comienza su fase ex dure, ¿ya? Aquí también es importante que la problemática también sea sociabilizada. Ya sea que todo este proceso de diagnóstico ojalá no quede solamente con una directiva, ya, o con una presidencia, sino que también pueda ser expuesto a otros, bueno, a la comunidad, a las personas que también están en la comunidad, en la junta de vecinos, en la institución donde estemos trabajando. ¿Ya? Discusión, reflexión final. Aunque, bueno, ya hemos conversado un poco sobre las ventajas del tema del diagnóstico y todo lo demás, para hacer de esta reflexión final me gustaría hablar sobre informes de diagnóstico, ¿ya? Porque hemos visto durante todo el taller de hoy, que ya estamos casi en la hora, ¿cierto? Que cómo hacerlo desde lo práctico, pero también es importante cómo entregar los resultados, cómo yo explico cuál es la problemática asociada, ¿ya? Y lo que se usa por lo general es un informe de diagnóstico, un informe escrito que indica cuáles son efectivamente las fases de lo que se ejecutó en nuestro diagnóstico, ¿ya? Yo para el día de hoy quiero utilizar un ejemplo de una rúbrica de asistentes sociales de Santo Tomás, donde fui docente y pudimos hacer muchos de estos informes de diagnóstico, ¿ya? No lo quiero mostrar porque sea perfecto, o porque esté bueno, bueno, ¿cierto? O porque sea muy, muy maravilloso, sino porque quiero que veamos más que nada el índice y veamos un poquito cuáles son los elementos que debiese tener un informe de diagnóstico, ¿ya? Recuerden que al principio hablábamos de contexto, de hacer averiguaciones y averiguar sobre mi institución. Acá toda la primera parte tiene que ver con esto, con el diagnóstico, en la investigación previa. Nombre, razón social, tipo de establecimiento, ubicación, teléfono, lugar, marco territorial, misión, visión de la institución, que eso ya siempre los tienen, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque desde aquí vamos a ir viendo el paradigma o cómo que lo quiere ir, qué quiere ir desarrollando la institución, ya cuáles son sus lineamientos. Luego tenemos documento de caracterización diagnóstica, o sea, los instrumentos que vamos a realizar para levantar la información, las técnicas, ¿cierto? Y aquí a la definición de nivel de intervención. Vamos a hacer un diagnóstico de una familia, de una persona, de un grupo, de una comunidad grande, una comunidad educativa, de un grupo terapéutico, ¿ya? Ahí va a depender de quién nos contrata o quién nos solicita el diagnóstico. Caracterización del contexto social.
¿ya? ¿Cómo es el contexto social de esta organización? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo han participado? ¿Qué es lo que han hecho? Etcétera. Marco metodológico para la elaboración del diagnóstico. ¿Cómo hacer este diagnóstico? ¿Cuál va a ser la parte uno, la parte 2, la parte 3, la parte 4? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los instrumentos? ¿Cuántos instrumentos? ¿Cómo se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿Ya? La metodología es el hacer. Descripción del trabajo y recolección de información. ¿Qué técnicas se van a utilizar? ¿Cómo es la muestra? ¿Cómo determinamos la muestra? Bueno, y aquí tenemos para otro taller más, ¿cierto? Para el tema de muestras sociales. ¿Ya? Procesamiento de la información. ¿Cómo yo voy a meter los datos? Voy a utilizar un software. Aquí podemos usar SPSS, Envivo, Atlastis. Tenemos un montón de software de análisis estadístico. Proceso de elaboración de instrumentos. Ya cómo se hizo estos instrumentos, cuáles fueron las variables consideradas, etcétera. Si se dan cuenta, es súper detallado porque este informe es de un diagnóstico. Así que busca eso para que sea detallado. Luego, caracterización diagnóstica. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es la fundamentación de los problemas? ¿Cuál es la problematización? O sea, cómo se hizo el cuadro de priorización, cómo se logró problematizar o determinar la problemática priorizada y la prognosis. O sea, lo que va a ocurrir si no trabajamos en nuestra problemática, si la dejamos ahí tal cual, y a una mini propuesta de lo que se podría hacer para mejorarla. Con eso ya tendríamos ¿cierto? Un informe de diagnóstico concreto, ¿cierto? Bien elaborado, con los puntos necesarios para que una organización pueda decir, oh, mira, aquí hay una problemática, está científicamente respaldada que esta problemática está afectándonos, ¿cierto? Y tenemos que buscar instancias para poder trabajar con ella. Y de esto, de este diagnóstico, yo después hago una planificación de postular a un fondo, de elaborar proyectos, de vincularme con una casa de estudios, ¿cierto? Para traer practicantes, qué sé yo. Y de ahí propongo actividades, ejecuto mis actividades y luego aplico mi instrumento de salida para comparar si, por ejemplo, reducimos el índice de casos de violencia intrafamiliar en la junta de vecinos. Quizá cuando empezamos la intervención habían 4 casos activos y cuando terminamos habían solo 2. O sea, un instrumento de entrada me tiró 4 y el otro de salida al final de mi proceso me tiró 2. Significa que logramos bajar los índices, al menos en ese momento, en un 50%. Y eso es un dato concreto. Yo puedo después decirle a otra persona que me financie, logramos esto con la otra organización, ¿cierto? Y aquí está, concretamente, los resultados, el índice de impacto, aquí está. ¿Ya? Y eso es algo que valorizan mucho las instituciones, por supuesto, que financian ideas y proyectos sociales. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, voy a volver un poquito al Teams. Y estamos con Angélica. ¿Cómo está Angélica? ¿Todo claro hasta el momento? No sé si no me puede responder, no hay problema. Ya, pero ya estamos casi finalizando. También está el chat ahí, si tiene alguna duda o consulta me puede ir contestando y nuestros amigos y estudiantes que se inscribieron y que van a ver esto después en grabación, también nos pueden dejar abajito un mensajito con sus dudas y por supuesto también las vamos a resolver. Estimados y estimadas, ya por el día de hoy podemos decir que hemos cumplido la misión de hoy. Hemos realizado este taller con algunos aspectos y mejoras que podemos realizar a nuestros diagnósticos sociales. Volvimos a refrescar un poco de qué se trataba este mundo de los diagnósticos, por qué es importante realizarlos, ¿cierto? Y también el mensaje es a crear instrumentos de diagnóstico, a hacer diagnósticos y a ofrecer también nuestros servicios como asistentes, trabajadores sociales de diagnósticos sociales a organizaciones y a grupos que muchas veces mueren organizacionalmente, por supuesto, porque no están activas, la gente no participa, las directivas son débiles, ¿cierto? Entonces, por ahí hay muchas organizaciones que necesitan mucho, mucho apoyo profesional. Nosotros nos encontramos el próximo lunes con nuestro taller y último taller de este verano de talleres, de escuelita de verano de talleres de ciencias sociales, con el taller de informes sociales por Carolina Salazar. La colega Carolina va a estar a cargo de este taller y ella nos va a mostrar todo lo que tiene que ver con informes sociales y cómo hacer que nuestros informes sociales luzcan mucho más profesionales y también para lograr
encontrar más clientes, ¿cierto? Más personas que requieran de nuestro servicio y nosotros poder entregar un servicio de calidad. Así que si no hay dudas, no hay en el chat, no hay por acá tampoco, me despido. Mi nombre es Ricardo Medina, también asistente social, y nos vemos el próximo lunes en el taller de informes sociales. Que esté muy bien. Hasta luego.